El primer antecedente para la construcción de esta catedral data desde el verano de 1888, en que se declara un desproporcional incendio en los almacenes de John Hall, que destruyeron y quemaron toda la manzana, incluida la misma iglesia, que la redujo a cenizas. Malabo es la capital de Guinea Ecuatorial y de la isla de Bioko, y en esta ciudad se encuentra la catedral dedicada a Santa Isabel. Ese templo de arquitectura neogótica fue promovida por el Monseñor Armengol Coll, diseñado por el padre Luis Sagara y Airado bajo la supervisión del arquitecto catalán Antonio Gaudí. Obra que inició el día 19 de marzo, día de San José, esposo de la Virgen, es cuando se puso la primera piedra para la construcción de ese templo. Y lleva a las obras en un primer momento el hermano Jaime Miguel. Jaime Miguel inicia las obras, pero con tantas dificultades, las enfermedades, los medios para ejecutar una obra de tanta envergadura, la calidad misma del personal que tenía que trabajar con Jaime Miguel, todo eso iba retrasando el trabajo y casi desesperando al obispo Armengol. Entonces es cuando llega a Guinea una acertada expedición de la que forma parte el sacerdote Luis Sagara, un joven sacerdote de 30 años de edad, nuevo arquitecto, diseña ese templo con prisas y con genio en poquísimo tiempo, y presenta esta obra a Monseñor Armengol Coll y Coll, que se asusta de lo que estaba viendo, y para quedarse tranquilo decide mandar los planos a Barcelona. En el año 1901 caen en la escuela del maestro Antonio Gaudí. Antonio Gaudí avala el proyecto y entrega a sus especialistas trabajar el proyecto, donde fue corregido y aprobados los planos de esa catedral que estamos viendo aquí. La Catedral de Santa Isabel se ubica en la Avenida de la Independencia de Malabo y es la sede de la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial. La Catedral de Malabo tiene un sentido de unidad. Une la Iglesia Católica en Guinea Ecuatorial con la Santa Sede y con las iglesias universales del mundo entero. También la Catedral de Malabo, sentido de unidad, nos une también con todas las confesiones religiosas, porque no solamente es un emblema religioso, de carácter religioso de corte católico, que es universal, sino también tiende a acoger a todas las confesiones religiosas y a todos los que creen en Dios, también los acoge a todos. Es un signo, no solo podemos decir religioso. La catedral es metropolitana, es como el centro, la capital de la Iglesia Católica en nuestra nación, pero también es un signo cultural para el turismo, es un signo religioso, pero también es un símbolo histórico, una obra de arte, como se ha catalogado, lógicamente, tiene un valor histórico, un valor nacional, un valor, lógicamente, también internacional, muy al margen del servicio religioso de culto que presta desde la Iglesia.
La construcción de la catedral comenzó en el año 1897 con donaciones de feligreses, compañías comerciales y del gobierno español como antigua colonia y se inauguró en 1916. Después del inicio de las obras, en 1901, Monseñor Armengol encargó al reverendo Luis Sagarra dirigir ya las obras y poniendo al frente de la ejecución de las mismas al padre Jaime Miguel. Jaime Miguel se encargó de la estructura exterior e interior de todo el templo. El hermano Ramón Olé se encargó de la construcción de las bóvedas, mientras que el hermano Ignacio Meabé se dedicó a las cubiertas, la principal y después las cubiertas de las dos afiladas torres. Hacer este trabajo de restauración de un edificio así importante, porque es un edificio histórico, esto es digamos, el centro del cristianismo en Guinea Ecuatorial. Sin embargo, quería exagerar del África Central, que se empezó casi 100 años atrás del padre Segarra, y que hoy, que el día 15, se inaugurará gracias a los esfuerzos y a la voluntad de nuestro presidente, don Teodoro Bianquema Bazar, que ha puesto todos sus esfuerzos económicos porque la cosa se materializa. Es una emoción, porque sabes que es una cosa que va a pasar a la historia, se quedará por siempre. Por eso nos ha dado un grande orgullo trabajar en esta obra. Ese templo se inaugura en 1916 y un año más tarde Monseñor Armengol llamó al marqués de Comillas, Antonio López, para insinuarle que las torres tuvieran su nombre o llevasen su nombre, y él, como buen alfonsino, respondió a Monseñor Armengol: no se llamarán así, sino Alfonsa y Claudia. Entonces, la torre norte, la que mira hacia el mar, es la torre Alfonsa, y la otra, que está hacia la ciudad, es Claudia. En la tarde del 15 de enero de 2020, esta Santa Iglesia Catedral sufrió un importante incendio que se declaró simultáneamente en el este y oeste de la cubierta principal, y con impotencia, la población de Malabo miraba cómo la llama de fuego reducía a cenizas la catedral, abriendo fisuras en varias bóvedas del templo. Ahora la preocupación es que se apague el fuego y que por lo menos podemos tranquilizarnos. Hace mucho tiempo que se había construido nuestra catedral. También sabíamos que estaba en reformas, pero ahora el hecho viene a ser como un golpe, ¿no? Un golpe al corazón para nosotros los cristianos. El incendio no trae buenas noticias, destruye. Lógicamente aquello nos destrozó, nos dejó triste, lloramos. Yo personalmente lloré, lágrimas aquí, miraba las llamas, una sensación de impotencia. Fuimos llamando a los bomberos, pero bendito sea Dios, acudieron a tiempo. Aquel día, esto era para llorar realmente, y lloré bastante, pero ya lo había puesto en las manos de Dios. Encontré una situación, un desorden, nadie asumía la responsabilidad, y incluso los trabajadores estaban nerviosos, había serios problemas, porque la catedral, lo que supone para el país, no solamente es un edificio religioso, también es un emblema nacional. La desgracia de esta triste tarde, tarde oscura, tarde de llantos y tarde de llamas,
derrumbó solo los muros del patrimonio cultural, artístico e histórico del país y no a sus hijos firmes en la fe que al unísono contribuyeron para la reconstrucción del templo y cesar el llanto. Muchas cosas se pueden contar en torno a aquella tarde del 15 de enero del año 2020, pero lo más triste fue que, bueno, la iglesia se ha destruido, pero las almas seguían en pie y si el templo se cae podía ser reconstruido, como ahora también vemos que ya tiene una nueva imagen. Que fue un momento muy difícil, te digo, muy difícil, desolador para mí, para la iglesia, para el presbiterio, para la sociedad, para los creyentes y para los no creyentes, porque todo el mundo, incluso personas que no son, los que no son cristianos, también lloraron mucho por el incidente en la catedral. En el primer momento, desde el primer día, el jefe de Estado acudió también, nos consoló y dijo que el Estado, el gobierno apoyaría y efectivamente ha cumplido su palabra. Los fieles también han contribuido, han colaborado bastante. Gracias a Dios que el presidente es un hombre creyente. Al día siguiente me recibió en audiencia, me calmó, que vamos a ver qué podemos hacer. Y en este mismo momento el señor presidente asumió la responsabilidad de restaurar completamente la catedral. El proyecto del diseño del padre Luis Agara fue de una catedral de estilo neogótico de construcción mixta de mampostería y sillares con armazón de hierro dotado de dimensiones de 40 metros de largo por 16 metros de ancho. Los muros tienen unos 14 metros de altura, mientras que las dos apuntaladas torres 40 metros de altura. Bene, la opera della restaurazione ha coincidito che a seguito dell'accidente, dell'incendio, l'incendio ha causato la rottura del cruceros, della bóveda central, y con la llama que ha involucrado todo el tejado, han comprometido también los demás bóvedas que estaban en la estructura del techo. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho? La primera fase era de hacer una cubierta provisional que ha cubierto todo el edificio, permitiendo de trabajar en condiciones climáticas como la lluvia, que no ha molestado mucho, pero con esta protección hemos trabajado. Es decir, que hemos consolidado antes las bóvedas que se quedaban. Ahora después se ha realizado la nueva bóveda con el mismo sistema antiguo, con ladrillos, y después hemos consolidado todo con una capa de hormigón armado. Es decir, que ahora es una estructura completamente segura, aún por terremotos. Y después se ha pasado a la cubierta. La cubierta la hemos realizada con una estructura de acero y después se ha puesto una chapa aislada de un espesor de 15 centímetros, que es una clase de antiincendio, clase 0, y después el mismo material que han utilizado en París por la Catedral de Notre Dame, que es una lega especial, se llama aluzinc, que da una resistencia al mar, al viento salino del mar, y que hay un aislamiento al calor. Después del tejado se ha intervenido al interior. El interior hemos rehabilitado y reforzado los pilares, las paredes verticales. Después se ha intervenido también sobre las dos torres, porque las dos torres habían las chapas que había, la estructura que mantenía las chapas se han pudrido en el año. Tenemos que pensar que tiene más de 100 años. Y le hemos trabajado al mismo modo de la cubierta total de la estructura en aceros y cubierta con chapas de aluzinc. Y después se ha pasado a la fase de, vamos a decir, decorativa. Pintados suelos. Los suelos, voy a remarcar esta cosa porque se han conservado
el mismo suelo que antiguos. Se ha restaurado, la restauración ha venido muy bien, brilla el suelo, parece que es un suelo moderno, pero tiene una edad, tiene 100 años. La restauración actual no solamente ha recogido la recuperación artística, la hermosura interna de lo previsto en el proyecto inicial, sino que sobre todo ha abarcado de todo, arquitectónica y artística, y de lo que no podíamos pensar, porque se ha recuperado aquellos elementos que hacía muchísimos años que se habían perdido. La reconstrucción de este templo, que consta de 3 naves con 16 grandes ventanas, ha devuelto la fiesta y regocijo a la iglesia destruida. Estoy muy contento y también estoy muy contento con la colaboración que han hecho la gente. Todo el mundo han aportado, hasta los no cristianos. Hay incluso otras confesiones religiosas cristianas, la Asamblea de Dios, toda esa gente, los pastores, han aportado el banco para su restauración.